Amigos y amigas, damas y caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Después de tanto tiempo de ausencia, pues una vez más regreso, pero esta vez para visitar lo que es la ruta, el sendero que ha dado mucho de qué hablar en la provincia de Chiriquí. Estoy en el sendero de El Pianista y wow, es un sendero tenebroso, así como podemos ver por aquí. La verdad es que ando solo por aquí, señores, solitín por el sendero del Pianista. Y miren esta oscuridad. Y allá después de mediodía estoy por aquí. Da como un poquito de miedo, un poquito de temor caminar por aquí, en realidad, caminar por aquí, por este lado. Pero estoy haciendo esta ruta porque, como ustedes conocerán, hace unos años, hace pares de años, ocurrió pues una de los incidentes más lamentables a turistas extranjeras en este sendero del Pianista, donde desaparecen y nunca vuelven a encontrarla pues con vida. Y pues es un hecho muy lamentable, lo que le ha dado como una fama muy negativa al sendero del Pianista. Y pues vengo a ver qué tan malo es en realidad. O sea, esto es montaña, señores, montaña. Esto es, se respira una atmósfera pesada donde tú sigues caminando y no encuentras el final. Yo me imagino que las chicas pudieron haber bajado por aquí, ya con dirección hacia quién sabe dónde, hacia allá, hacia la montaña. Y pues voy con mucho cuidado por aquí porque en realidad no sé quién ande por aquí, no sé quién haya por aquí, no sé en realidad si hay personas por aquí. Pues en todo el tramo que hemos subido, y solamente nos hemos topado con dos turistas y una persona de un lugareño de por aquí. De ahí más nadie. Y como ustedes pueden notar, amigos, total silencio. Total silencio. La verdad es que, wow, me llena un poco de nostalgia al recordar esos sucesos. Y ya por aquí hacia abajo, o sea, por aquí no hay nada, prácticamente nada. O sea, en el sentido, no encuentras nada, te puedes perder. Y la verdad es tenebrosísimo esto por aquí. La verdad, señores, no sé, creo que me voy a regresar porque ya creo que fue. Así como ustedes pueden ver, la ruta sigue hacia allá. Vamos a aventurar un poquito más hacia abajo, un poquito más hacia abajo. Y pues vine a chequear un poco más por aquí. Este es el sendero del Pianista, ya volteando el lado del alto, donde hay un monumento dedicado a las chicas holandesas que desaparecieron en este sendero. Y pues esta es la ruta que probablemente hayan hecho ellas y salen a la provincia de Bocas del Toro, donde la encuentran. Y lamentablemente pues ya ustedes conocerán la historia. Es absoluto silencio. Si de día, señores, mire, esto es, le damos un giro completo a la cámara, no hay absolutamente nada. Y lo que sigue de ahí hacia abajo, amigos, es montaña. Creo que llego hasta aquí, voy a regresarme hacia el alto. Ando por aquí, pues vamos a ver de regreso cómo es esta ruta. Y la verdad es que le estoy dando como una muestra de lo que es el sendero. Y voy rápido porque en realidad se siente muy pesado esto por aquí. O sea, la atmósfera es una atmósfera pesada, una atmósfera que se respira como un poco de miedo, se respira un poco de temor. Y se lo digo porque ando solo aquí ahorita mismo. La verdad, un poquito agotado. Y wow.
¿Qué le puedo decir a ustedes, amigos? Es muy común estos callejones oscuros. Así como pueden ver ustedes, estos callejones así, muy peligrosos. No sabes si en algún momento te puedes encontrar con algo, con alguien. Pero parece que no es muy transitado esto por aquí. Saliendo ya la claridad. Vamos a meternos para este lado. Voy a subir por aquí. Dicen que por aquí hay un alto. Wow, aquí hay un árbol, una escalera. Aunque usted no lo crea, el camino viene hacia allá y por ahí se pierde. Ya no se ve absolutamente nada. Y como está el día nublado, ya ustedes se imaginarán si te pierdes, qué va a suceder. Me regreso. No sé qué decirles. Pues quería hacer esta caminata en memoria de ellas. Algo pequeño, pero para mí muy significativo. Mostrarle más o menos cómo era el lugar. Según cuentan, ahorita vamos a ver el monumento que hicieron en su honor. Ellas pasaron por aquí con dirección hacia la provincia de Bocas del Toro. Ya de aquí es montaña adentro, señores, montaña, montaña lo que sigue hacia allá. Y para personas que no están acostumbradas a este tipo de caminos, no conocen, debió ser muy difícil esas tardes agobiantes, esas noches agonizantes. Estar en un lugar rodeado de toda clase de cosas, de un bosque que la verdad es que el bosque tiene muchas historias, y para dos chicas que no saben dónde están, debió ser algo muy lamentable. Es la palabra que puedo decir, muy triste, y pues pasa su alma, es lo único que digo. La justicia llega tarde o temprano, no sé, no sabemos qué pasó en realidad, no podemos especular nada, pero sí estará más o menos la ruta que caminaron ellas hacia allá. Boquete queda hacia allá. Vengo de Boquete, subiendo de Boquete, aproximadamente 3 kilómetros, y con rumbo hacia allá. No sé si vive gente para allá, no sé si viven personas para allá, pero yo me imagino que hay noves que viven para allá, porque estas son rutas de nove. Bien, amigos, damas y caballeros, pues este es el famoso lugar de las fotos donde aparecen las chicas que desaparecieron en este sendero. Según las evidencias de las fotografías, ellas llegaron hasta este lugar y se tomaron las selfies o las fotos en este lugar. Todo está nublado y pues este es el alto, el punto donde llegaron ellas. Aquí hay un letrero viejo que ya no se alcanza a leer absolutamente nada. No pase
retorne. O sea, hasta aquí el letrero dice que había que llegar hasta este lugar, pero ya casi no se lee, está en español. Ya de ahí hacia adelante, el que va hacia allá lo hace bajo su propio riesgo. Aquí está el monumento, la cruz para las chicas que desaparecieron. Ahí alguien les sembró unas flores. Ahí está Lisanne Fromm y Chris Kremer. Así que esta es una cruz en honor a ellas que dejaron en este lugar. Y wow, la verdad es que el ambiente es un poco triste, la verdad. Cuando llegas a este punto, no sé qué decirle. Este es el lugar, señoras y señores, del Sendero del Pianista. Esta es la cima donde llegan los turistas a ver. Ya de aquí en adelante, como lo dice el letrero de allá, de aquí en adelante ya es tierra desconocida. Si nos venimos por acá, aquí hay una foto de Chris Kremer, de Chris, 21 años, abril 2014. Por el reflejo no se alcanza a ver muy bien. Está la foto de la chica, dulcemente chispeante, graciosa, parte continua de nosotros. Es la foto que pusieron en memoria de ella. La otra foto de la otra chica pues no aparece. Lo estoy buscando, pero parece que no está. Y pues es muy conmovedor. Aquí podemos ver un machete. Y como les digo, sigo buscando lo que es la otra fotografía, y no está. Hermanos y hermanas, estoy en este punto, un ambiente raro para mí en lo personal. No sé, los turistas, ya casi no vienen turistas a este lugar por obvias razones. Y pues hoy me vengo a aventurar por ese lugar y está totalmente nublado, no se ve, pero el sendero es muy bonito, las montañas, aire fresco, muy bonito, muy bonito. Da para una buena caminata, una buena aventura, un buen senderismo. Pero cuando llega a este punto te encuentras con estos recuerdos, estos monumentos, esa cruz, la foto de la chica que está hacia allá, de las holandesas, que en paz descansen. Pues te pone a pensar muchas cosas, pero no vamos a especular nada, no vamos a hablar de eso. Más bien quería mostrarle la ruta, el senderismo, cómo se llega y eso, y pues es bastante difícil llegar para el que no está acostumbrado, pero sí. No sé si hacia allá se va sale hacia Boca del Toro. Por ahí deben vivir personas, aves, me imagino que viven por ese camino. Pareciera un camino transitado porque está así. Y pues, wow, la verdad es bien difícil sobrellevar solo esto. Estoy solo por aquí, amigos, solo por aquí, grabando esto en este momento solo. Y pues, nada, con mucho respeto que se merecen la familia de las chicas que partieron ya, que descansan en paz, pues hago esta grabación. Y pues nada, que cosas como esta no vuelvan a ocurrir más nunca, y sobre todo que se tenga respeto por la vida. A los turistas también, ustedes cuando van a hacer turismo, van a hacer tour, vayan acompañados de personas que tengan experiencia en tour, que vayan acompañados con personas que conocen el camino, que conocen el terreno, que conocen a la gente del pueblo, para que no pasen desgracia, no pasen cosas. Y pues yo ando con un guía, ellos están más adelante, pero yo ando con ellos, andamos 4 personas, y pues llegamos hasta este punto hemos llegado. Así que amigos, soy Lemon Overe, volviendo una vez más del descanso, así que vamos a seguir hacia abajo a ver
Gracias por seguir hasta aquí, seguirme hasta este lugar. Así que vamos, continuemos. Wow, miren este camino, señoras y señores. Esto es solo parte de lo que me puedo mostrar a ustedes del sendero del pianista. Solitario, solitario. Todo esto por aquí. Wow, ni señal de la gente todavía. He caminado bastante ya. Así es, señores, damas y caballeros, pues de esta manera he terminado lo que es el senderismo, el tour hacia el sendero, hacia el pianista. Y pues una ruta muy misteriosa, una ruta muy bonita también. Pero al final pues es una ruta que da mucho de qué hablar. Y bueno, usted decide si puede ir o no puede ir, pero es una experiencia bastante nostálgica por todo lo que ha pasado, por toda la historia, por lo que ha sucedido, y pues te envuelve una atmósfera extraña lo que es el sendero. Así que muchísimas gracias por ver mis videos. Venimos con más en la próxima, así que nos vemos si el Todopoderoso lo permite. Chao, chao, los quiero mucho.